momento, ¿por qué decides abordar este tema? ¿Yo? Sí. Pues yo empecé el texto con una imagen un poco abstracta y con la idea de escribir una obra siguiendo la estructura del country, o sea, de la música country. Entonces, eso fue, no sé, lo empecé a desarrollar y en algún momento vi el video que sale como epígrafe y luego está en escena del vato este que mató a como 6 personas y luego en el juicio dijo esto de esta mano que mató a sus hijos ahora se masturba con el recuerdo. Entonces dije, ¿qué tiene que pasar? Entonces empecé a desarrollar por ahí y no quería pintar. Bueno, a pesar de que un amigo me dijo que el personaje está construido como clínicamente según un psicópata o un asesino serial, yo no lo pensé jamás por ahí. O sea, él hablaba como de los problemas con el padre y de la relación con la gente de su escuela y eso, pero yo no lo pensé así. Lo único que quería era que no fuera ñaca ñaca, pues, o sea, que no fuera una cosa súper mala en ciertas películas donde es evidente que si lo han buleado, ¿no? Que es como causa y efecto, y acá no había razón aparente para que hiciera lo que hizo, y eso, que hubiera. Yo en realidad lo que quería desde el principio era hablar de Estados Unidos, entonces construí esta obra un poco. Por eso agarré a Uptown, que es como el símbolo de la obra de teatro más importante de la identidad norteamericana, bueno, estadounidense, y la quise como zafar de esa cosa bonita y nacionalista que tiene y traerla a esta cosa grotesca, medio espantosa, porque es un poco como lo que está tratando de plantearse en Estados Unidos. ¿Por qué elegiste Arizona y estos espacios de la US Nuclear Force y todo este rollo del Miraje? Estuve haciendo investigación como en muchos proyectos y encontré un pueblo, o sea, que yo quería como Texas de alrededor, y encontré esta ciudad que estaba, este pueblito, quería encontrar también que fuera una ciudad chica, para que fuera como Weber's Corner, el pueblo de nuestro pueblo. Y encontré este pueblo que es real, por cierto. Si alguna vez voy a Estados Unidos, está bueno, me odiar, porque no es verdad y tienes que siempre aclarar esas cosas. Es un pueblo real que sí tiene esos habitantes, que sí tiene la fuerza aérea, que sí tiene un desierto, y era justo lo que quería como de eso, ¿no? También en relación con la figura de John Wayne, y para que la figura de lo militar, de la guerra, que no está presente en la obra, fuera como una sí, ¿no? Como presente en la vida diaria de Estados Unidos y como amenazando a esa vida diaria. Entonces como que todo lo que tenía ese pueblo me pareció. Ahora Gaby tiene una pregunta para Gaby. Bueno, esta obra surgió, lo único claro que tenía era como la imagen inicial. Y a partir de ahí, digo, bueno, creo que es como un primer borrador que escribí muy rápido. Pero me costaba mucho trabajo a mí escribir porque yo tenía demasiadas imágenes y demasiado, pienso como música, pensaba más en ritmo y en imágenes que tanto así como en el desarrollo de los personajes y eso. ¿Puedes sentir eso en la obra? ¿Crees que hay deficiencias quizás en cuanto a estructura? O sea, que te costaba trabajo como seguir al personaje, quizás que los no se escucha. Que los otros dos personajes quizás se difuminan al lado de este único personaje que tenía
como claro que era la chica. No, o sea, yo la leí, pues, no, la verdad siempre la tuve muy clara, creo que es la que tenía más clara. Me gustaban los personajes, me gustaba cómo podía jugarlos con los actores y me gustaba como cierta inocencia de Franca, me gustaba como, no sé, sí la tuve muy clara, nunca tuve problema con eso, no sé tú cómo lo hayas visto, pero digo, a pesar de ahorita como la cosa de las hojitas, que bueno, no salió adelante y todo, pero nunca tuve problema con la obra. No sé si te pareció así vaga o algo, porque siempre tuve claro. Gaby, ¿por qué en 1913? Porque a mí la primera imagen pensaba en una mujer que comienza el siglo y que en México lo pensaba en el pleno periodo de revolución, ¿no? Que empieza en 1913 y que esta la escribí el año pasado y que de alguna forma sentía que había cierto eco en cuanto al papel de la mujer y al papel, este entorno que lleva a estas dos mujeres a ser frágiles a pesar de su fortaleza interna. Entonces me parecía que tampoco pertenecía como a algo tan actual, aunque siguen siendo cuestiones que a mí como mujer me interesan, ¿no? Este juego entre que eres mujer, no puedes hacer esto, eres bonita, tú no eres esto, este tipo de cosas. Entonces, por eso traté de ubicarlo ahí. En nuestra lectura, en alguna de las lecturas, nos pareció muy interesante llegar a la conclusión de que esto tenía 100 años y que definitivamente ese personaje hoy sería una mujer muy cool. Sí, y eso me interesa. También pensé en 1913 que más o menos en 1910 se inaugura la Castañeda, que fue el gran institución que representaba todo el porvenir de México y que el porvenir justamente decía todo aquello que es diferente lo encierro y que ahora justamente ya no te encierran, pero entonces te puedes poner en esta onda cool, pero que no dejas de ser cool cuando podrías ser una mujer X, ¿no? ¿Alguien más? Elvira. Tienes referencia de una obra de una joven dramaturga española que se llama I Don't Like Mondays, que ha circulado en algunas de las semanas de la dramaturgia en México. No lo conozco. A mí me fue inevitable, perdóname, de comparar los dos textos porque en temáticas se parecen muchísimo, aunque la obra de Aisha refiere un hecho de los años 70, pero es este track, es así me pareció muy interesante esa deconstrucción que haces de ese texto emblemático de la literatura norteamericana de Thornton Wilder. Sin embargo, los constantes ires y venires entre la ficción del ensayo y la ficción de la realidad que sucede con este muchacho y con el pueblo no me deja del todo convencida del porqué, y creo que ahora también lo hizo nada más así. Cometió ese asesinato de 26 personas nada más así, y es inevitable comparar porque no sé, me llegó esa referencia con ese texto ahí. Pues la idea fue clara de, pues es la sociedad. ¿Tenías esa idea de contestar a ti mismo o a nosotros, ofrecer una reflexión? ¿Por qué sucede esto? ¿Es esta sociedad aparentemente bien, a la norteamericana, cómoda, aparentemente todos unidos, pero por ahí están las razones de este asesinato, o no te interesó esto? Es una pregunta bien difícil.
Supongo, yo he escrito pocas obras, supongo que eso, o sea, lo que uno se pregunta con lo que escribe es algo que dura siempre, pues, o sea, durante toda la creación. Yo, por lo menos, en todas las obras que he escrito, cada una me detona una pregunta muy fuerte. Claro, estas preguntas a veces resuenan en lo íntimo y pueden, idealmente resonarán en lo íntimo del público, pero a veces tocan como una fibra o no sé, un problema social. O sea, es una pregunta que nos atañe a todos, no como individualidad, sino como colectividad. Pero igual que las individuales, no creo que una obra resuelva nada. Yo ahorita donde me encuentro, diría que si una obra resuelve, yo diría trata de resolver, no funciona como podría funcionar si solo plantea la pregunta. Yo lo que quería hacer con esto de decir no hay una razón, no es que no haya una razón, para todo hay una razón, pero no hay una razón causal, directa, evidente, fácil. Entonces, eso sería la pregunta, ¿no? ¿Qué detonó a que este hombre, o que este chico hiciera lo que hizo? Y quizás, idealmente, pensándolo en un contexto más grande, si se entendiera así, como yo lo quise hacer, hablando de Estados Unidos en total, pues ¿qué dice esta figura alegórica, metafórica, o sea, de un chavo que mata a 26 personas? ¿Qué nos quiere decir eso sobre Estados Unidos? Lo que sí estoy seguro es que me interesaba plantearla, pero no responderla, la pregunta. ¿Sí? ¿Quieres pasar para adelante? Para leer de una vez. Sí. Si siguen preguntando, ya mi texto no va a querer Sí. seguir. ¿Te damos una silla? No. Bueno, la intención, si me permite el esguince del cuello, es hacer una breve reseña de los textos de Emergentes, de manera que comienzo con una brevísima declaración de intenciones. La crítica es el análisis, la valoración, el discernimiento, la contextualización de una obra imaginaria, es decir, artificial en tanto que surge de la realidad, pero no es la realidad, sino su sombra, su reflejo, su proyección mental. Así como el mundo real tiene sus leyes, el mundo de la ficción también tiene sus reglas, ordenamientos de la invención dramática que se han modificado sustancialmente en las últimas décadas hasta el grado de romper la unidad de espacio, tiempo, acción y estilo que rigieron al teatro por 2500 años. Este rompimiento del canon ha producido una fragmentación del hecho dramático que la crítica no puede analizar con las fórmulas del pasado. De ahí que el encuentro con la joven dramaturgia sea una espléndida oportunidad de renovar el examen de la composición dramática de nuestros días. Gracias. En estos 12 años de encuentros han surgido docenas de autores que han modificado con variada fortuna la escritura del teatro en México, pero sobran los dedos de una mano para contar a los críticos que se han formado en este proceso, acaso porque la crítica es la cruel madrastra de la impoluta Blancanieves. Como sea, lo que quiero asentar al inicio de este intercambio de puntos de vista sobre las obras que se leerán, no solo por el epígrafe de Leonard Cohen que abre la obra, sino por todos los elementos líricos que componen esta pieza dramática. Si así le podemos llamar a este conglomerado de géneros que lo mismo recurre al cine que al documento y la literatura, al diario personal y al periódico, al texto teatral y al teatro dentro del teatro. Aunque el recurso y el eje formal de esta fábula es la lengua, el ritmo, la melodía de la palabra en dos idiomas antípodas como son el inglés y el español. La invención dramática de Franco nos permite observar algunos de los aciertos y algunos de los excesos del teatro narrativo. A su favor está el tema y el personaje de su historia, un joven estudiante de un pueblito de Arizona, modelo del modo de vida gringo que asesina a una veintena de personas en el teatro en el que está representando el papel de jefe de foro. La violencia inverosímil que ha sacudido a las escuelas del vecino del norte desde los años 60 le permiten al dramaturgo crear una ficción soportada en la realidad, que es presentada desde diferentes ángulos y diversos recursos narrativos.
Los famosos guioncitos con los que Legón suplantó la milenaria costumbre de poner el nombre de los personajes para distinguir el orden de los parlamentos son utilizados por Franco para comentar lo que sucede mientras el joven asesino dice su parlamento como stage manager y para distinguir la voz narrativa de la acción dramática. Hay pues, dentro del texto, un narrador que describe, comenta, interpreta, valora la situación, varios personajes alrededor del protagonista, Jackson Parker, y un dramaturgo que da indicaciones sectorales y escénicas. Como ya no hay reglas de construcción dramáticas, mejor dicho, como respetar esas reglas es una hueva o requiere de maestría, el autor narra, dialoga y dirige la acción que en algunas escenas centrales están escritas en inglés y español. Ya nadie se asombra por la promiscuidad con la que se mezclan los géneros, los recursos expresivos, las estructuras dramáticas, los formatos narrativos. Como en las historietas, todo puede suceder en el tiempo y el espacio de la ficción porque la realidad es tan disparatada que solo se puede recrear como caricatura. Sin embargo, el tema de Country es el crimen, el asesinato inexplicable de un puñado de espectadores de teatro a manos de un joven tan normal como lo puede ser un chamaco que crece sin el menor obstáculo social, cultural, político, económico, familiar, sexual, religioso. Esa normalidad es la que pone en tela de juicio el autor de esta página roja, y es ahí en donde su obra tiene aliento, porque no da su punto de vista, sino ofrece diversas tomas del mismo hecho. Solo que su montaje es desigual, a veces directo, a veces alusivo, con algunas acciones concretas y otras retóricas, con parlamentos breves y amplios soliloquios. El autor de esta ficción quiere decir tantas cosas sobre el tema que termina por dejar fuera lo que realmente importa, la sinrazón de la locura. Hay que leer el texto para apreciar algunas sutilezas, como el acento y la cadencia del inglés sureño de los Estados Unidos, y la referencia a John Wayne, el héroe gringo de los años 50 del siglo XX, porque su figura y su discurso son emblemáticos del modo de pensar de los hombres blancos, racistas y a favor de las armas de la Unión Americana. Los parlamentos en español, por cierto, no tienen el mismo efecto verbal que en inglés, porque suenan a traducción. Country es, a mi juicio, un texto ambicioso y en esa medida fallido, que refleja las diversas influencias formales e ideológicas de los autores de nuestros días, con sus pros y sus contras, porque así como la contaminación de las artes en la era virtual es inevitable, aquello que nos conmueve, aquello que nos toca las fibras invisibles del ser, aquello que nos transforma, sigue siendo la obra humana que nos dice aquello que